Me imagino, aunque no haya estado yo monitoreando porque estaba en el programa esta semana, siempre te pregunto cuál es el menú, pero hoy solo había un plato, ¿no? Ha Que es el de la estado, denuncia constitucional, y así como hay la guerra de los pollos a la brasa, hoy día debe haber visto, a ver, quién preparó eran la denuncia constitucional con la mayor cantidad de todos, papas y más salsa. todos chifas de barrio y solo había arroz chaufa. Ya. Sí, no, es sorprendente. Creo que desde que hemos iniciado el programa, y con excepción, obviamente, del domingo electoral, no había habido nunca un domingo en el que no hubiera absolutamente nada nuevo en ningún canal, en ningún programa. Todos hacían referencia a los datos, detalles, informaciones de las cuales nos enteramos todos durante la semana, provenientes del informe de acusación constitucional, ¿no? De denuncia constitucional presentada por la fiscal, y también su argumentación para solicitar la detención de estas 6 personas, una de las cuales está fugada, ¿no? Segundo, Alejandro Sánchez Sánchez, Ujú. y el allanamiento de las viviendas y oficinas de los congresistas popularmente conocidos como los niños. Entonces no ha habido nada, es increíble. Sí he rescatado algunas cosas que eran interesantes por si algunos de nuestros espectadores pues no son tan dementes como nosotros y están pendientes de todo lo que se dice en la semana. Ujú. Hay una cosa bien interesante. He rescatado tres cosas claves. Eh, Hay un recibo de un retiro de una cuenta del BCP de Samir Villaverde. Es un Ujú. retiro de dinero en efectivo por los famosísimos 100 grandes, ¿no? Los Los 100 famosísimos grandes. 100.000 soles que, según la propia declaración del testigo protegido, que pues todos presuponemos que es el propio Samir Villaverde, le había entregado a el prófugo de la justicia, el exministro del MTC, Juan Silva, ¿no? Entonces, para todos aquellos que, ¿dónde están las pruebas? No hay pruebas. Bueno, pues aquí hay un documento de un retiro del mismo día en el que supuestamente, ¿no? Presuntamente, Samir Villaverde le había entregado esa cantidad de dinero a Juan Silva. Esto es parte de la carpeta fiscal. Otro dato importante que ha sido, que también fue revelado, de nuevo, esto ha sido transversal. Todos los dominicales han sacado las mismas informaciones con más detalles, algunos con imágenes. Ahora te voy a hablar de las imágenes, aunque de hecho Mateus ya las mencionó, pero creo que son relevantes. Hay otro dato importante. Fermín Silva, el dueño, el famoso dueño de la clínica La Luz, que es la clínica favorita del presidente Castillo, como bien sabemos, aceptó en su declaración ante la fiscalía que había entregado a Bruno Pacheco una coima por 45.000 soles relacionada con el nombramiento de su amigo, se me acaba de escapar el nombre, al Hugo mando Chávez, de el Hugo Chávez peruano El en Hugo Chávez Perú. peruano, al mando de Petroperú, ¿no? Según había ya confesado Bruno Pacheco, esto es parte de su declaración ante la fiscalía, de esos 45.000 soles, 30.000 eran para el presidente Castillo, 15.000 eran para él. Bueno, quien hizo esa entrega de dinero, el señor Fermín Silva, íntimo amigo del presidente Castillo, ha aceptado en su declaración ante la fiscalía que esto es así, ¿no? Ha corroborado el testimonio de Bruno Pacheco, ¿no? Esto es un tema importante, porque, de nuevo, muchas veces estamos en el terreno de las declaraciones, de los testimonios, de las confesiones, pero el trabajo de la fiscalía es esos testimonios, esas declaraciones, corroborarlas con información extra, ya sea con información documental o con testimonios que sustenten estas declaraciones. Y en estos dos ejemplos que te he puesto, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Por un lado tenemos un documento, ¿no? Un retiro bancario por la Que misma muestra que el cantidad, dinero estaba en efectivo en que el ese dinero, momento. que el dinero existió, y pues haría falta otra comprobación más para que ese dinero, demostrar que ese dinero cambió de manos, pero hay una convicción suficiente para saber que ese dinero existió y que, según Samir Villaverde, pasó a manos de Juan Silva, ¿no?
Y en el caso de Fermín Silva, él está confesando, está corroborando la declaración de Bruno Pacheco y él está confirmando que entregó ese dinero y que ese dinero era en parte para el presidente Castillo. Otro hecho que se suma en esta misma línea, ¿no? Hemos podido saber esta semana que un colaborador eficaz, cuyo nombre no conocemos, ¿no? Pero que es el último colaborador eficaz en sumarse a esta lista larga de testimonios y que ha sido la base de estas acciones tomadas por la Fiscalía a lo largo de esta semana. Bueno, según este colaborador eficaz, el presidente instruyó al secretario de Palacio, hasta hace nada viceministro del Ministerio de la Mujer, Beder Camacho, para que realizara gestiones ante las embajadas de Venezuela y México. De nuevo, esto siempre según este colaborador eficaz, cuyo nombre desconocemos, ¿no? Para que Su realizara código es CE04-2022, ¿no? El ese es, 04. exacto. El 04, o sea, ya tenemos 4 ¿no? Testigos protegidos. Bueno, según este colaborador, el presidente instruyó a Camacho para que realizara gestiones ante estas dos embajadas para un posible asilo para algunos de los prófugos, ¿no? Entre ellos Silva, entre ellos Bruno Pacheco y algunos de sus sobrinos. Bueno, hoy hemos podido ver, y esto también ha sido publicado por todos los dominicales o por varios de los dominicales, de hecho les ganó la primicia Epicentro TV, que fue quien primero difundió las imágenes primero en su cuenta de Twitter, luego en su página web. Hemos podido ver imágenes de Beder Camacho ingresando a la residencia del embajador, tanto de Venezuela como de México. De nuevo, esto es un añadido más, una prueba documental que se Una suma pieza a de Lego más. una pieza de Lego que corrobora en cierta medida el testimonio dado por ese colaborador eficaz, ¿no? Porque ¿qué tendría que estar haciendo el señor Beder Camacho, secretario de Palacio, reuniéndose con los embajadores de estos dos países, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay un colaborador eficaz que no sabemos quién es, pero podemos sospechar quién es, eh, Sí. podemos sospechar quién es. Bueno, entonces tenemos imágenes de este señor, ¿no? Reuniéndose o entrando al menos a estas embajadas, ¿no? Señor Tendrían que que además no ha sido detenido que preliminarmente esta semana. además, exacto, de todo este cerco a el círculo íntimo del presidente, de colaboradores del presidente, pues curiosamente el señor Camacho ha sido el único que se salvó. Bueno, eso ha sido lo más relevante. Déjame ver si tenemos algo más. No, como te digo, esos han sido todos los highlights de esta semana, que, de nuevo, excepto ese video o estas imágenes finales de las que te comentaba, todo lo demás es información que ya hemos ido conociendo durante la semana y lo que han hecho pues los dominicales con los documentos en mano, de nuevo, documentos que se han distribuido en la semana, se han filtrado. Lo único nuevo son estas imágenes de Beder Camacho, pues que estarían confirmando en cierta medida, porque bueno, ya será él o será las autoridades venezolanas y mexicanas, dudo que eso vaya a ocurrir, porque ahí entramos en el terreno de la diplomacia, ¿no? Pero ya sería, digamos, el paso siguiente para que pues explicar de qué se trataba esa reunión, que en principio, ante estas declaraciones de un colaborador eficaz, pues resultan sospechosas. Y gobiernos que además hay que recordar son bastante amigables con el Sí, actual gobierno peruano, ambos, ¿no? ambos han demostrado cierto interés en apoyar en los últimos meses al presidente Castillo. Más México que Venezuela. Venezuela Sí. se ha mantenido un poco más al margen. Digamos que tienen más problemas más importantes que la supervivencia del presidente Castillo. Perdón la risa, no era mi intención burlarme de los hermanos venezolanos, pero sabemos que tiene problemas más serios que la supervivencia del presidente Castillo, el gobierno venezolano. Pero lo cierto es que hay esta
esta declaración de un testigo protegido y hay estas imágenes de al menos, no sabemos qué ocurrió una vez se cruzó la puerta, pero de al menos el secretario de Palacio, Beder Camacho, ingresando a la residencia del embajador venezolano y también a la residencia del embajador mexicano. ¿Hay algún dominical que haya conversado con el ministro de Exterior y Turismo, de Comercio Exterior y Turismo, perdón, Roberto Sánchez, que de acuerdo con, digamos, un colaborador eficaz le había entregado 8.000 soles mensuales a Bruno Pacheco mediante la esposa del ex secretario general de Palacio de Gobierno, o se ha mantenido en silencio el ministro? Hasta donde yo he podido ver, no. De nuevo, puedo estar equivocado porque pues sabes que estoy viendo varios a Porque la vez. eres solo un ser humano, O Diego, sea, eres solo un exacto, ser humano. soy un solo un ser humano, puede Y habérseme ahí escapado, va pero el límite. yo no lo he visto. Lo que sí quiero Ujú. decir, y esto no más allá del autobombo, es que tanto tu entrevista con el abogado penalista Roberto Pereira, como luego con pues, el constitucionalista Javier Albán y con Paula Tábara, ha sido muchísimo más pedagógica y clara e ilustrativa de todo este debate que existe respecto, no, te lo digo en serio y recomiendo a quienes no la hayan visto, pues que regresen en cuanto esté publicada ya completa de nuevo en nuestra cuenta en YouTube o en Twitter, porque es, como bien decía Mateus, es un tema, yo creo que es interesante la discusión jurídica que existe al respecto. Lastimosamente, al final todos deviene en un asunto de votos, pero es una discusión interesante y que creo que vale la pena tener, porque como bien explicaba, bueno, por un lado Roberto, ¿no? Explicaba la gravedad de lo que está ocurriendo y argumentaba por qué podía, ¿no? De alguna manera, encontrarse esta avenida que en principio no estaría prevista en nuestra Constitución. Y por el otro lado, Javier explicaba que lo peligroso, que a su modo de ver, sería abrir esa avenida, ¿no? Pero creo que es un debate muy interesante y relevante y que yo no siento, no sé si es tu impresión, que se esté dando con esa franqueza y esa honestidad intelectual como lo hemos tenido con nuestros invitados y también con el análisis más político de Paula, ¿no? Que me parece que su mirada de cómo lo que estamos intentando, más allá de un debate jurídico, lo que estamos viendo es el intentar imponer una narrativa que convenza a una parte de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que es bastante interesante y vale la pena hacer este tipo de análisis y no lo estoy viendo, hemos visto, pues vi en Panorama, por ejemplo, al ex procurador José Ugaz, un abogado respetable, citando un artículo de el eximio constitucionalista Federico Salazar para explicar por qué sí esto, y luego veía a Sol Carreño citar una columna, pues lo siento, bastante mediocre, de un, por lo otro, respetable cronista y periodista como Jaime Bedoya, pero esta columna con este argumento bastante facilón de si Castillo fuera Fujimori, bueno, ya estamos grandes, ¿no? Para ese tipo de cosas. Y lastimosamente ese es el nivel de la discusión ahora y creo que hacemos bien en plantear a expertos en la materia y que están dispuestos a tener una conversación franca y a decir en algún caso, no sé, o me preocupa esto, o no, esto no está claro, o esto plantea estas dificultades, porque todo el mundo parece querer tener la razón sea como sea, o defender sus intereses o los intereses que le son caros, en lugar de plantear una discusión intelectual honesta que creo que es necesaria porque al final del día se trata de un proceso que, como bien explicaban Paula y Javier, no va a ocurrir de la noche a la mañana, esto va para largo, tenemos que entenderlo y tenemos que analizar y comprender las consecuencias que puede tener. Sí, y el tema es que los detalles de Son dónde se tiraron los relevantes. celulares, qué papel se quemó, a quién le entregaron plata, al final son muchísimo más atractivos, digamos, Sí, o sea, periodísticamente, bueno, que exacto. hacer tratar de Sí, ordenar las cartas sobre la mesa para ver y que cada uno decida qué juego jugar, ¿no? claro, y por eso, de hecho, por eso mismo te resaltaba también el trabajo de la Fiscalía a la hora de conseguir estas corroboraciones, ¿no? Porque ya sabemos que lastimosamente en nuestro país muchas veces los periodistas o los noticieros o los dominicales van con lo que haya, sea que haya en ese testimonio y sin decir de manera explícita o explicar
que muchas veces un testimonio, pues, o sea, no muchas veces, sino más bien un testimonio es como el inicio del juego, ¿no? Y ese testimonio debe ser corroborado y esa persona, la persona que brinde ese testimonio tiene que otorgar información que respalde su testimonio y la fiscalía a la vez tiene que hacer su trabajo de investigación. Entonces, claro, si no entendemos todo eso y si nos quedamos solo con se quemaron los celulares o se lanzaron al mar los celulares, que de Normal de nuevo la punta. es una información relevante, pero que tiene que ser sustentada, tiene que ser corroborada para poder entender y seguir adelante con el proceso. De lo contrario, nos quedamos con que todos los domingos tenemos que se nos cae el cielo encima, ¿no? Se cae el mundo y tenemos un nuevo escándalo y al final lo que conseguimos en realidad es que la gente se aburra y se hastíe, y es porque, claro, esto al final es Pedrito y el Lobo, ¿no? Si todos los domingos viene el... Esta Sí, es, ahora exacto. sí. Si todos los domingos gritamos que viene el lobo y el lobo no viene, pues la gente termina desenchufando la televisión o desconectándose de comité de domingo, ¿no? Y no quiere, pero si somos honestos, si somos transparentes y se explica y hacemos un ejercicio de pedagogía, porque son asuntos complicados, que son, para eso llamamos En el especialistas, que porque todos aprendemos todos los días, todos ¿no? tenemos que aprender. Sí, o sea, el Perú se ha convertido en una maestría en Derecho Penal y Constitucional, ¿no? Todo ciudadano interesado se ha tenido que convertir tiene que estar haciendo su curso, CISEC de Derecho Penal Bueno, los monstruos de la los Constitución, nos monstruos debemos de de la volver. Constitución, exacto, sí. En solo un mes hablas inglés, pero esta es la versión, Y habla de derecho Constitución. penal. No sé si el monstruo de la computación es una referencia ya muy antigua para nuestro Claro. público, pero espero que no. Ahora sería el monstruo de la RENIEC, el hacker de Claro. la RENIEC. El monstruo del SINADEF, con más víctimas mortales que cualquiera en el Sí. país. Pero bueno, como diría Mateus, imagínate vivir en Suiza y Y perderte perderte. esto, ¿no? De vez en cuando no estaría mal, pero bueno. Listo, Diego, muchísimas gracias como siempre por Nada. acompañarnos y vamos a estar siguiendo este tema, como bien decíamos, durante mucho tiempo, así que esperemos encontrar la forma de que no nos aburramos juntos dándole las vueltas a este asunto que es fundamental y que va a definir seguramente muchas cosas respecto al futuro del país. En nuestro país está prohibido aburrirse.